queen of light took her bow, and then she turned to go. The Prince of Peace embraced the gloom and walked the night alone. Dance in the dark of night, sing to the moon. The Dark Lord rides in force tonight, and time will tell us all. Throw down your blindfold, rest not to lock your hold. Side by side, we wait the night of the darkest of them I hear Horace's thunder down in the valley below. I'm waiting for the angels of Avalon, waiting for the eastern glow. The apples are in the valley, oh, all the seeds of happiness. Ground is rich from tender care, repay, do not forget. No, no. Dance in the dark of night, sing to the morning light. Apples turn to brown and black, the tyrant's face is red. War is the common cry, pick up his swords and The sky is filled with good and bad, mortals never know. Oh well, the night is long, the beats of time pass slow. Tired eyes on the sunrise, waiting for the eastern glow. The pain of war cannot exceed the woe of aftermath. The drums will shake, the castle wall, the ring razor iron black. Ride on! Raise your right arm, shoot straight to them before. No comfort here, the fire at night, the lights the face so cold. Dance in the dark of night, sing till the morning light. Red and gold to bring the balance back, bring it back. At last the sun is shining, the clouds are blue roll by. With flames from the dragon of darkness, the sunlight blinds his eyes.
En este programa usamos fechas como excusas, nombres como disparadores y el pasado como espejo. Arrancábamos la playlist de Cambalache escuchando a Led Zeppelin, The Battle of Evermore, y me pareció increíble el ambiente, lo que ambienta este tema, ¿no es cierto? La sintonía que tiene. Hola amiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Increíble tema que escuchábamos, que nos da un pie hermoso para adentrarnos en el tema justamente del día de hoy, 23 de abril, donde me encuentro navegando en la internet hoy temprano con que el calendario marcaba algo que tenía una pequeña trampa de fondo que me encantó. Vamos a estar metiéndonos en el mundo literario hoy. Hoy hay unas efemérides muy interesantes en el día de la fecha, por supuesto. Pero lo primero que encuentro es que era el Día del Libro, ¿no es cierto? El Día Internacional del Libro, hoy 23 de abril. De hecho, se está celebrando la Feria del Libro en Capital, ¿no es cierto? Pero bueno, digo, vamos a ver por qué, por supuesto. Hoy 23 de abril, Día del Libro, y una pregunta que me surge rápidamente era, ¿qué tienen en común un inglés que escribió sobre reyes, sobre fantasmas, un español que inventó un caballero un poco desquiciado, y un peruano que era hijo de un conquistador y una princesa inca? Se me juntan estos tres mundos y digo, no puedo no agarrar todo e intentar meterlo en una licuadora y sacar algo para Cambalache. No puedo. Iría contra mi filosofía. Obviamente la respuesta que une a todos esto aparentemente era que murieron todos el mismo día, un 23 de abril. Pero esta respuesta tiene trampa. Y acá lo interesante de lo que les decía recién. La trampa me pareció fascinante. Trampa entre comillas, ¿no? Hay un problema en los calendarios. En 1616 Europa no funcionaba con el mismo calendario. España, por ejemplo, ya en el 1600 usaba el calendario gregoriano, que es el que usamos hoy en día, ¿no es cierto? Pero Inglaterra todavía usaba el juliano, que era el viejo, el de la época romana, ¿no es cierto? Otro calendario. ¿Qué diferencia tiene uno con el otro? 10 días de diferencia, básicamente. Entonces, cuando uno de nuestros personajes del día, el señor Shakespeare, muere el 23 de abril en Londres, en Madrid, según el calendario que ahí rige, ya era 3 de mayo. Y Cervantes había muerto 10 días antes, no el mismo día aparentemente. Hoy cuando encuentro las efemérides, Cervantes muere un 23 de abril, me dicen también, pero me encuentro con esta pequeña trampita que me costó entenderla, pero me pareció fascinante. Entonces, el Día del Libro es una falacia, me pregunto yo. No exactamente, es una coincidencia un poco poética que calza muy bien con la fecha, que la historia en sí decidió básicamente conservar, ¿no es cierto? Y la UNESCO lo oficializó en el año 1995. Sabían obviamente lo de la UNESCO, por supuesto, sabían lo del calendario, ¿no es cierto? No se les iba a pasar semejante detalle, pero eligieron quedarse con la imagen igualmente de reunirlos a estos grosos, porque a veces una buena historia, como ya bien saben y hemos aprendido acá en Cambalache, vale más que una corrección en un almanaque. Escúchame si no. Aguante los tipos de la UNESCO que decidieron esto y eligieron creer. Y me está faltando uno que ya se los voy a contar, porque no eran ellos dos solamente, sino que hay un tercer personaje, como te decía, de acá de América. Así que básicamente podemos decir que hoy celebramos una mentira pero linda. 3 escritores que no murieron el mismo día en sí, pero que la historia decidió reunir para siempre en esta fecha que es el 23 de abril. Vamos a arrancar, por supuesto, con el señor William Shakespeare. Un hombre que quizás, para seguir con esto de la no confirmación oficial, quizás no existió. Imagínate. Vos te preguntarás cómo que no existió Shakespeare. Devolveme la plata.
Shakespeare nació el 23 de abril, además nació el 23 de abril de 1564 y falleció el 23 de abril de 1616, o sea, el mismo día con 52 años exactos de diferencia. Eso ya de por sí es fantástico. Hace poco había visto otra personalidad que le había acontecido algo similar y no me pude acordar hoy quién era. Pero casi como un círculo que cerraba perfectamente, ¿no? Misterios alrededor de Shakespeare, muchísimos. Es el escritor quizás más famoso de la historia, pero de alguien que no se sabe prácticamente nada, fehacientemente, ¿no es cierto? No hay retratos confirmados de él, no hay cartas personales, no hay diarios que haya escrito a priori, ¿no es cierto? Solo hay obras. Y 6 firmas en total, solamente 6 firmas en total de sus obras. Ninguna escrita de la misma manera. En ninguna de estas firmas aparece Shakespeare tal como lo escribimos nosotros hoy, como se conoce. De acá la pregunta, ¿William Shakespeare escribió lo que dicen que escribió? Hay una teoría que persiste hace muchísima cantidad de siglos, que es que el hombre de Stratford upon Avon no fue el autor de dichas obras. Las teorías conspirativas siempre al pie del cañón, ¿viste? Estos escépticos creen que alguien usó su nombre y firmó obras en nombre de William Shakespeare. Números, hay varios, sí, hay varios que son impresionantes. 38 obras de teatro, más de 150 sonetos, más de 60 personajes que mueren en escena. El chabón mató más de 60 personajes en escena, una locura. Y algo que me pareció increíble de Shakespeare, entre comillas, que inventó aproximadamente 1700 palabras en inglés. ¿Por qué digo entre comillas? Porque seguramente las palabras no es que las haya inventado él, sino que fue el primero que las escribió, digamos. La primera vez que aparecen escritas, alrededor de 1700 palabras del inglés, palabras que no existían hasta ese momento escritas, fueron plasmadas en papel por Shakespeare y son palabras que hoy se usan todos los días y que están, por supuesto, en el diccionario de la lengua inglesa. Después me encuentro con un testamento, esto quizá lo más certero de todo lo que fui buscando y encontrando de Shakespeare, un testamento de que él deja previo a su muerte, que se lo deja a su esposa, Anne Hathaway, y en el testamento solo había escrito que le dejaba su segunda mejor cama. Me pareció totalmente inverosímil, pero bueno, empiezo a investigar y aparentemente, efectivamente, el chabón le deja su segunda mejor cama a su esposa. Literalmente el testamento decía esto: la segunda mejor cama. 400 años más o menos de especulación de qué significaba esto. Leí varios intentos de interpretación, todos totalmente en el aire, ¿no es cierto? Algunos dicen que fue un insulto, otros dicen que era la costumbre reservar la mejor cama para los huéspedes, entonces era una manera de formalidad, ¿no es cierto? Que la cama del matrimonio era siempre la segunda en importancia. Nadie lo sabe con certeza. Así que hasta la muerte del mismísimo Shakespeare es todo un enigma. Vamos a escuchar a Iron Maiden que da su presente en la playlist de Cambalache por primera vez, The Evil That Men Do.
Ahí escuchábamos a Iron Maiden, The Evil That Men Do, algo así como el mal que hacen los hombres, me parece que debe ser la traducción, una cosa por el estilo. Estábamos hablando del gran William Shakespeare, un tipo que escribió de las mejores, o no sé si las mejores, pero obras de las más emblemáticas de la historia de la dramaturgia, ¿no es cierto? Como Romeo y Julieta, como Otelo, como el mismísimo Hamlet. Una cosa, un despropósito, ¿no es cierto? Shakespeare tuvo un hijo, varón, que se llamaba Hamnet, con N, que murió muy chico, muy chico, a los 11 años, en 1596, por causas totalmente desconocidas para la historia. 4 o 5 años después de la muerte de su hijo, Shakespeare escribe Hamlet. Hamnet era el nombre del hijo, él escribe Hamlet, de acá la relación, por supuesto, ¿no es cierto? En la Inglaterra de esa época, se dice que prácticamente era el mismo nombre, ¿no es cierto? Una letra de diferencia, pero que se utilizaba de la misma manera prácticamente. Que eran como intercambiables, ¿no es cierto?, estos nombres. Nadie puede probar, por supuesto, que Hamlet sea un homenaje al hijo fallecido de Shakespeare, pero la proximidad con el tiempo, la obra entera atravesada por el duelo de nuestro personaje, ¿no es cierto?, mucho duelo y mucha pérdida en la obra de Shakespeare, hacen creer a uno que podría estar totalmente relacionado, ¿no es cierto?, por supuesto, influenciado. Hamlet es la obra más larga de Shakespeare, por lejos. Un príncipe que descubre que su padre fue asesinado por su tío, y que constantemente va zigzagueando, ¿no es cierto?, durante toda la obra entre la cordura, la locura, la venganza, la parálisis. Está todo el tiempo con unas idas y venidas impresionantes. ¿Y de dónde sale? Quizás la frase más icónica de este personaje y una de las frases más icónicas de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? To be or not to be. Ser o no ser, gente. This is the question. 400 años después sigue siendo la misma pregunta, ¿no es cierto? Ser o no ser. Un tipazo que seguramente, bueno, un tipazo o no, vos tendrás tus conclusiones, ¿no es cierto?, de si existió o no existió. Pruebas muy pocas. Pero desde este lado del micrófono y de la cámara, como siempre, repito, y no me voy a cansar de hacerlo, uno elige creer. Personajes que todos reconocemos en cantidades industriales, dejó tan pocas huellas de sí mismo, ¿no es cierto?, que algunos, como les decía, dudan de que haya existido. Y quizás su obra más larga y más icónica haya nacido de este dolor, ¿no es cierto?, de un dolor muy privado y personal, que es la muerte de un hijo. Vamos a escuchar a Sueño de Pescado haciendo Ladran Sancho para meternos en el siguiente bloque. Que soy bueno, pero muy mal perdedor. Cada vez que veo que la noche es tan oscura, ya no hay brillo y me falta tu motor. Tanto que enterramos la ternura en línea recta, ya no quedan ni la huella del amor. Tanto los mediocres como los afortunados, todos ríen y te mandan al cajón. Si
Ladran Sancho, Sueño de Pescado, banda amiga, que nos da el pie, por supuesto, para meternos en este bloque de Cambalache número 95. Le damos la bienvenida a ustedes que se van sumando en el aire de FM Delta 105.1 y también acá en el streaming. Y si ladran Sancho es porque ven que cabalgamos. Obviamente nos vamos a meter hoy en el día del libro, y hago un paréntesis acá: ténganse un librito a mano, y si pueden ir a la Feria del Libro, vayan a la Feria del Libro, que no va a estar para nada de más. Nos vamos a meter en el mundo de Miguel Cervantes, porque otro gran escritor que aparece en este 23 de abril, conjugando, ¿no es cierto?, esta fecha importantísima para la literatura mundial. Un tipo que si Shakespeare es y fue un misterio, ¿no es cierto?, Cervantes prácticamente podemos catalogarlo en una película de acción, ¿no es cierto?, si lo linkeamos con el cine. Una película de acción que nadie filmó, por supuesto. Un tipo que participó de la batalla de Lepanto en el año 1571, que estuvo en la flota cristiana contra el Imperio Otomano, ni más ni menos. El mismo, o sea, Cervantes, ¿me entendés? El mismo que conocimos por el Quijote. Bueno, el tipo estuvo en la flota cristiana luchando contra el Imperio Otomano. Y en esta batalla, en la batalla de Lepanto, él recibe 3 heridas muy importantes, 2 en el pecho y una en la mano izquierda, que lo deja como con una herida de por vida en la mano izquierda, prácticamente con una mano imposible de utilizar, ¿no es cierto? El manco de Lepanto, así le dijeron aquella vez. Pero él después escribió que Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los siglos. Él era un literato. La más alta ocasión que vieron los siglos. Así describe Lepanto una batalla donde prácticamente pierde su mano. No se quejó nunca al respecto, ¿no es cierto? Más bien un orgullo total de haber participado de ella. ¿Y por qué te digo que fue una historia de una película de acción, la vida del gran Cervantes? Porque volviendo a España en barco, de toda esta aventura, como si hubiese sido poco, es capturado por piratas el chabón. ¿Podés creer? No, si cuando venía en picada no te para nadie, dijo Junior de la 25. Qué mala suerte. Lo capturan los piratas, se lo llevan para Argel, esclavo el tipo, adentro. 5 años lo tienen. 5 años de esclavo de piratas. Intenta escaparse, él por supuesto, en 4 ocasiones, 4 veces intenta escaparse de sus captores. Las 4 fracasa. Cambalachero viejo y peludo nomás él. Finalmente lo liberan cuando logran juntar para el rescate, entre conocidos, bueno, y gente afines, juntan lo que los piratas pedían, que básicamente era plata o cosas de valor, juntan para el rescate y después de 5 años es liberado. Años después, trabajando como recaudador de impuestos, el gran Cervantes termina preso otra vez, ¿podés creer? No, va y termina preso de nuevo después de estar 5 años capturado, de haber perdido casi una mano en una batalla. Estaba laburando como recaudador de impuestos, va y cae preso otra vez, esta vez en Sevilla. Por supuestas irregularidades contables, ¿viste? Se habrá quedado con algún vueltito, no sabemos. Cuestión que termina preso y ahí es donde, entre rejas, empieza a escribir El Quijote. La novela más vendida de la historia después de la Biblia, escrita totalmente en una celda. Bueno, totalmente no, ya vamos a ver por qué. Estamos hablando de esta gran obra que es Don Quijote, o más conocida como El Quijote. Una novela que cambió la manera de narrar, ¿no es cierto? Que a partir de ella cambian muchísimos paradigmas. Antes los personajes obedecían la historia de alguna manera. Y después de la creación, de la escritura del Quijote, las historias empiezan a salir de la conciencia de los mismos personajes. Así lo describen los que saben, ¿viste? En algún punto nace lo que conocemos como la novela moderna. Es un punto bisagra en la historia de la literatura. Vamos a escuchar un tema de Fito y Fitipaldis, ¿le parece? Y te vuelvo a contar más del gran Cervantes.
muchas veces, pero nunca me ha salido. Puede que me falte voluntad o que me sobrevicio. Y mirando en mi cabeza no encontré ningún motivo. La verdad es que me interesa solo porque está prohibido. El mejor de los pecados es el haberte conocido. Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. A través de mis orejas discutiendo a pleno grito. El demonio a mi derecha y a la izquierda un angelito. Demasiado acelerado, nunca encuentro mi destino. Yo no sé si mis zapatos durarán todo el camino. Nunca pido nada a cambio, eso es algo que he aprendido. Yo siempre te he dado los besos que tú nunca me has pedido. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. Don Quijote pa' flipar con los molinos. Los ojos como el coyote cuando ve al correcaminos. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. Un buen castigo, Fito y Fitipaldi, sí, también por primera vez sonando acá en la playlist de Cambalache, que sabes bien que la podés encontrar en Spotify como Cambalache Radio. Ya son 649 los temas que hemos subido en orden desde aquel primer programa de hace muchísimo tiempo hasta hoy. Pensaba mientras escuchaba el tema, qué lindo tema, a ver si yo sabía rápidamente cuál era mi libro favorito. No sé si vos tenés así como presente cuál, o si tenés un libro favorito. Yo lo pensé y rápidamente me viene quizás sea mi libro favorito, que es un libro de Alejandro Dolina que se llama Crónicas del Ángel Gris, que es el libro que más me interpeló en lo que va de mi vida lectora, ¿no es cierto?
Seguramente esto vaya cambiando, ¿no es cierto?, con el tiempo, vaya variando. Pero bueno, en este momento, si me preguntás rápido, cosa que no hiciste, que no me preguntaron, no importa, yo lo digo. Crónicas del Ángel Gris sería en este momento, desde hace rato, desde que lo leí, creo, mi libro favorito. Nunca fui muy de leer clásicos, pero creo que ya es momento, ya tengo ganas de leer algún clásico, como por ejemplo de los libros de estos grandes dramaturgos que venimos hablando ahora, que ahora estábamos metidos en el mundo de Cervantes, ¿no es cierto? Que te contaba que tras la reja, en Sevilla, preso, él empieza a escribir El Quijote. Y es en el año 1605 cuando publica la primer parte del Quijote, que fue un éxito inmediato, bestseller instantáneo, 6 ediciones en el mismo año, en el principio de 1600. El libro era pero tan popular, dicen que mientras estaba imprimiendo uno, ya necesitaban empezar a imprimir otro. O sea, que ya se vendía mientras salía, digamos. Seguramente todos saben de qué trata, ¿no es cierto? Pero básicamente un hombre joven, de mediana edad, el señor Alonso Quijano, lee tantos libros de caballerías que en un momento decide que él también es un caballero andante y se lanza. Se pone una armadura oxidada, llama a su caballo flaco para que lo acompañe, ¿no es cierto? Se inventa su compañera, la señorita Dulcinea, y sale al mundo en búsqueda de aventuras. Una historia fantástica, que tiene miles de referencias en canciones, en otros libros, en relatos, ¿no es cierto?, en dichos populares. Un tipo que se encuentra con la realidad, ¿no es cierto? Y que la realidad hace lo que generalmente suele hacer, destrozarnos. Una y otra vez. Pero el loco no para, el chabón no para. Básicamente eso es el Quijote, ¿no es cierto? Un choque permanente entre el idealismo y el mundo tal y como lo es, ¿no es cierto? Y las cachetadas de la realidad. Pero bueno, sucede algo increíble en esta historia, en la historia de Cervantes más bien, que es que 10 años después de él publicar la primera parte, ¿no es cierto?, Cervantes estaba escribiendo la segunda, totalmente esperada por sus lectores, y en el año 1614, sin avisarle, sin pedirle permiso, aparece en el mercado una segunda parte del Quijote, escrita por otra persona. ¿Cómo mierda? Dice. Y Cervantes dice, ¿qué pasó acá? Escrita por otra persona con el nombre falso de Alonso Fernández de Avellaneda. Publica la parte 2 del Quijote. Un plagio, básicamente. Una usurpación de la ¿cómo se llama? Bueno, no me sale ahora. No importa. Pero un robo, básicamente, ¿no es cierto? Un verdadero atropello a la razón, viejo. Cervantes se enoja, se agarra una calentura como nunca en su vida se había agarrado, por supuesto. Pero en lugar de ignorar esto y seguir como si nada, hace algo muchísimo más genial, algo muchísimo más rico para esta historia. Incluye el libro falso dentro de su propio libro verdadero, digamos. Dentro de su segunda parte, incluye este libro del tal Avellaneda. En la segunda parte del Quijote, el propio Don Quijote se entera de que existe una versión falsa de él y la critica y la descarta. Cervantes metió al impostor dentro de la novela para destruirlo desde adentro. Un acto literario usando todo el poder de la magia literaria, ¿no es cierto? Los diablos del infierno en una escena usan el libro de Avellaneda como pelota, por ejemplo. Y dicen que es tan malo que si de propósito yo mismo... Así textualmente lo cito, así no faltamos más a la verdad, ¿no es cierto? Si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor, no acertaría, dice. 4 siglos después, nadie recuerda a Avellaneda, por supuesto, y el Quijote sigue siendo el Quijote. Cervantes vendió los derechos del libro a su editor, lamentablemente. Por ende, no recibió prácticamente un peso de esta magnífica obra que había hecho. Hola, Russo, Boca aparentemente ha ganado Boca y es noticia. No es noticia porque viene de ganar. ¿Qué jugaban con Defensa y Justicia, no? Hola, amigo, me enteré cuando ya estaba en el programa que había partido de Boca, me di cuenta rápidamente.
Bueno, como te decía, ¿qué le vamos a andar machacando, ¿no es cierto? A una banda de jóvenes, a un artista joven, como pasa hoy en día, ¿no es cierto? A tantos cantantes que les ha sucedido, sobre todo a cantantes, pero también a escritores, que pierden los derechos de su obra y son prácticamente estafados después, pero en un punto no, porque son cedidos esos derechos en un principio. Le pasó al mismísimo Cervantes, que vendió sus derechos a su editor y no recibió nada y prácticamente murió pobre. La obra que cambió la literatura universal no le cambió la vida económica a Cervantes en lo más mínimo. Encima, nunca creyó que El Quijote era su mejor libro, él. Ni cerca. Pensaba que iba a ser famoso por otra cosa. Él siempre esperó algo más. Quizá una de las equivocaciones más gloriosas, ¿no es cierto?, de la historia de la literatura. Vamos a escuchar a Estopa, como Camarón. Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tiñen de oscuro tus ojos negros. Que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en las sopas más calientes, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me como de un bocado el mundo y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te leo un beso en los labios y como yo no me atrevo me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas. Llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Vivimos en un mundo que exige respuestas rápidas, opiniones inmediatas y certezas absolutas. Cambalache nace para lo contrario. Escuchábamos a Estopa como Camarón. Hermoso tema. Bien, pasábamos a Shakespeare, pasábamos a Cervantes. Y yo les dije que había un gran tercer personaje que también se reúne en esta fecha, en este 23 de abril, porque fallece un 23 de abril del año 1606, me parece.
exactamente, 1616, perdón. Todo muy ahí en esa época, ¿no es cierto? Estoy hablando del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Lo tenés? Quizás el menos conocido, bueno, sin duda el menos conocido de los tres. Un tipo que no tenía nombre propio en un principio, pero con una historia extraordinaria. Nació sin apellido, nació en Cusco, Perú, en 1539. Su padre era un capitán español, su madre era una princesa inca, descendiente directa de la realeza de los incas más originales, ¿no es cierto? Si vale el término. Sin embargo, no tenía derecho al apellido de su padre, por supuesto, por obvias razones, ¿no es cierto? Que no nos vamos a meter ahora porque nos desviaríamos por completo del tema. Era un hijo ilegítimo, obviamente, mestizo. No era español del todo, ni tampoco era inca del todo. Con todo lo que esto conllevaría, ¿no es cierto? Ninguno de los dos mundos era completamente bienvenido. Un tipo que se inventó a sí mismo desde lo más chiquitito, ¿no es cierto? Su nombre de nacimiento era Gómez Suárez de Figueroa, un nombre español genérico, pero perfectamente reconocible, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de historia. Y años después, ya en España, toma una decisión muy importante que cambiaría, por supuesto, el rumbo de su vida, que es cambiarse el nombre, ni más ni menos. Y así pasa a llamarse Inca Garcilaso de la Vega. Fantástico. Combinó el título de sus ancestros maternos, ¿no es cierto?, con el apellido de su linaje paterno. Un acto político, sin dudas, pero también un acto de orgullo de sus raíces, ¿no es cierto? Estaba diciendo, yo soy las dos cosas, viejo. Y no me disculpo por eso. Acá estoy. Un tipo que tiene una gran obra. En 1609 publica la primera parte de su obra mayor, que es la historia del Imperio Inca, pero contada totalmente desde adentro, no por un conquistador, como se contaban las historias del Imperio Inca en esos momentos, en esos tiempos, tampoco por un europeo mirando desde afuera con ojos de superioridad, ¿no es cierto?, ni de conquistador, sino por alguien que había escuchado las historias de primera mano, ¿no es cierto?, de su familia materna, sobre todo, desde muy chico, que hablaba el quechua y hablaba el español por igual, que vivió en ambos mundos, que conocía las dos versiones de la misma historia, ¿no es cierto?, las dos veredas de la calle que transitaba. Totalmente un acto revolucionario para la época y para la literatura en ese momento. Antes de él, la historia de los pueblos conquistados la escribían, obviamente, acertaste, los conquistadores. Los vencidos no tenían ni el más atisbo de voz, y Garcilaso fue el primero en cambiar esto. Por eso la importancia, ¿no es cierto?, de este tercer personaje que traemos hoy acá, Cambalache. Es considerado el primer gran escritor mestizo de América, el primer en escribir la historia del Perú siendo peruano, además, ¿no es cierto? Un tipo que las vivió prácticamente todas, quien para escribir los comentarios reales en España, Garcilaso se apoyaba en sus recuerdos de la infancia, ¿no es cierto? Cerrando los ojos, imagino yo, y viajando a aquellas historias que le contaban de chiquito como cuentos, ¿no es cierto? Pero que eran ni más ni menos que las vivencias de sus padres, sus abuelos. En las historias que le contaban sus parientes maternos, obviamente en la lengua quechua. Las cartas que le mandaban desde el Perú cuando él ya se había ido a España y le seguían contando la historia. Él escribió la historia de un mundo que había dejado de ver décadas atrás, pero que la tenía muy presente, ¿no es cierto? Las tenía muy, muy grabadas en la memoria, en la nostalgia, y más allá de los miles de kilómetros que lo separaban de su tierra natal, esa distancia, en lugar de restarle verdad, ¿no es cierto?, a su relato, le dio una perspectiva quizás, una visión, un punto de vista que nadie tenía, por lógicas razones. Y también, además de tenerlo, que se animó a contarla, ¿no es cierto? ¿Y de qué manera? Un tipo que nació en América, que murió en España, un 23 de abril de 1616, no pudo ser reconocido del todo por ninguno de los dos lados, de los dos bandos, ¿no es cierto? Sin embargo, terminó siendo el puente entre estas dos culturas. El Inca Garcilaso no eligió nacer entre dos mundos, obviamente. Le tocó. Lo que sí eligió, lo que sí decidió fue no disculparse por la condición que le había tocado
que con la condición que le había tocado crecer, ¿no es cierto? Y escribió la historia de un imperio conquistado desde el único lugar posible, desde adentro. Me parece fantástico, me parecía importantísimo traerlo, más allá de que dos grandes personalidades como Shakespeare, como Cervantes, se lleven todas las miradas, se lleven todos las glorias, ¿no es cierto? Que también un 23 de abril, día del libro, haya fallecido este personaje importantísimo para la cultura latinoamericana. Me parecía increíble traerlo y codiarlo, ¿no es cierto?, con dos grandes como Shakespeare y Cervantes. Así, gente, siendo las 10:11 de la noche, vamos llegando al final de este Cambalache, que si te prendiste tarde porque jugaba a Boca o por lo que sea, vas a poder escucharlo ahora en un ratito nomás en YouTube entero. Y recuerdo a quienes se sumaron ya con el programa comenzado, que mañana, viernes 24, quizás el programa salga en una emisión grabada, ¿no es cierto? Por ende, puede que no esté en vivo en Twitch. Sí va a estar, una vez terminado la emisión, en FM Delta, en el aire de 105.1, subido a YouTube, como siempre. Pero bueno, les contaba ahí al principio del programa que nos vamos a ir a grabar un contenido, a tratar de traer cosas nuevas para el programa. Y por ese motivo quizás no salga en vivo la emisión del programa número 96. Estuvimos repasando hoy la historia entonces de grandes escritores, dramaturgos, ¿no es cierto? Tipos que en sí no murieron el mismo día, pero la historia eligió unirlos, ¿no es cierto? Quizá eso dice algo sobre los libros, ¿no es cierto? Que tienen ese poder de entremezclar los tiempos, de borrarlos, quizá, o de acomodarlos en pos de la obra literaria en sí. Hoy es el Día del Libro, como les decía hace un rato. Ténganse a mano un librito siempre, no porque lo diga la UNESCO, ¿no?, sino porque hoy es el día en que 3 hombres que no se conocieron, que no hablaban el mismo idioma ni siquiera, que vivieron en mundos totalmente distintos, con realidades totalmente distintas, se volvieron contemporáneos para siempre. Hablamos de Shakespeare, un tipo que responde al misterio absoluto, de Cervantes, un tipo con una gran imaginación, que vivió una historia casi de película de acción. Y el Inca Garcilaso, con la memoria como arma, como flecha, ¿no es cierto? No murieron realmente el mismo día, pero la historia eligió reunirlos, repito. Y quizá, como decía el gran Luis Borges, un clásico es un libro que el tiempo decide seguir leyendo. Nos vamos escuchando The Doors, Spanish Caravan. Hasta mañana, gente. Mi nombre es Juan Cruz Giubilini. Esto fue Cambalache. Carry me, caravan, take me away. Take me to Portugal, take me to Spain. Andalusia with fields full of grain. I have to see you again and again. Take me, Spanish caravan. Yes, I know you can.
millions lost in the sea.